Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 11 de junio del 2025. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del 1 al 5, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno que es nuestro corazón, donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, y que ustedes y yo, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al recibir la palabra de Dios, desechemos toda malicia de nuestra vida y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra y perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 19. Cumplimiento de la ley. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley, sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 19. La palabra de Dios nos habla acerca del cumplimiento de la ley. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, y cumpliendo Él la ley nos rescató a todos para que ya no siguiéramos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice San Pablo: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por eso Jesús cumplió todos los preceptos de la antigua alianza. Él obedeció al Padre. Por eso dice en Juan 15:10, yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, ustedes obedezcan mis mandamientos. Jesús obedeció los mandamientos de Dios, ustedes y yo tenemos que obedecer los mandamientos ¿de quién? De Cristo. Muy importante. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibieran la condición de hijos. Y como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Entonces Jesucristo vino ¿para qué? Para que ustedes y yo fuéramos rescatados de los preceptos de la ley, de modo que nosotros los cristianos vemos el Antiguo Testamento a la óptica, a la luz del Nuevo Testamento. Lo que tenemos que cumplir, y cualquier duda que tengamos la debemos siempre aclarar a la luz del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era para las 12 tribus de Israel, dice Malaquías 3:22.
por allá en Éxodo capítulo 24, versículo de 4 al 8, Moisés, cuando él esparce la sangre de la alianza, lo hace, sella esa alianza con los israelitas. En 2 de Corintios capítulo 3, todo el capítulo 3, pueden leerlo, 2 de Corintios capítulo 3, nos dice que esa fue una alianza pasajera, que lo definitivo nos trae nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la nueva alianza es sellada en la última cena, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en Lucas capítulo 22, del versículo 19 al 20, Jesús tomando la copa, dice, esta es la sangre de la nueva y eterna alianza, la nueva alianza. Entonces, Moisés, él hizo el pacto con Dios de la antigua alianza. Jesucristo nos trae lo definitivo y hace el pacto con su sangre, que es sangre de la nueva alianza. Muy importante. Para que entendamos un poquito mejor esto, podemos leer Gálatas capítulo 3 del versículo, vamos a ver, desde el versículo 23 en adelante. El advenimiento de la fe. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo. La ley fue quien nos enseñaba hasta que llegó ¿quién? Cristo. Pero para ser justificados por la fe en Cristo, ya no por las obras de la ley. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, o sea, bajo la ley. Una vez llegado Cristo, ya no estamos nosotros sometidos bajo el pedagogo de la ley del Antiguo Testamento. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Jesucristo, nuestro Señor. Por eso es muy importante ustedes y yo que sepamos que nosotros somos cristianos, no somos moisesianos para cumplir la ley del Antiguo Testamento. Somos cristianos y tenemos que obedecer a la ley de Cristo. Muy importante. Por eso Jesús, cuando en el Evangelio de hoy dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Cuando Él estaba en la cruz, Juan 18:30 dice, todo está cumplido. Jesús lo cumplió. De modo que nosotros estamos bajo la nueva alianza y tenemos que cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:2. Que cada quien ayude a los demás con sus cargas y así cumplan la ley de Cristo. Como les mencioné en Juan 15:10, es bien claro, dice Jesús, yo he cumplido las leyes, los mandamientos de mi Padre, ustedes cumplan mis mandamientos. Juan 14:23, el que me ama cumplirá mi palabra. Y para aclarar eso un poquito más, por ejemplo, ustedes recuerdan el pasaje en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 17, del 1 en adelante. Vamos a tomarlo, Marcos capítulo 9 también, ahí en la Sagrada Escritura nos muestra de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9 del versículo 4 al 8. Se le apareció Moisés, se le apareció Elías. Y Moisés, que representaba el líder que hizo el líder del pueblo de Israel, que se comunicaba con Dios, que hizo el pacto con el pueblo de Israel de la antigua alianza, él desaparece. Elías, que representa a los profetas, él desaparece. Y una voz del cielo dice, este es mi hijo, escuchadle. O sea que tenemos que escuchar ¿a quién? No a Moisés, no a la antigua alianza, no a Elías, sino a Cristo. Muy importante. Bien, dice Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por eso Cristo lo cumplió. Juan 18:30, todo está cumplido. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe
y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Por eso el apóstol Santiago también nos dice en Santiago 1:25 que no seamos esos oyentes olvidadizos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sino que la escuchemos y la pongamos por obra. Santiago 1:21, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y el versículo 22, Santiago 1:22 dice, no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Muy importante. Galatas 6:2 nos dice San Pablo que cumplamos la ley de Cristo. Y por eso dice el Evangelio de hoy, es tan hermoso y tan profundo este mensaje. Dice, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. El que traspase, el que no quiera cumplir. En otras palabras, el que diga, yo creo en Cristo, pero no le obedezco a Él. Jesús le dirá en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? También Jesús en Mateo 7:21-23 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, porque seremos juzgados por nuestra fe y por nuestras obras. Santiago 2:24 dice que no nos justificamos por la fe solamente, sino por las obras, porque una fe sin obras es una fe muerta, nos dice Santiago bien ampliamente en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al versículo 26. Los protestantes esto no creen porque su autor, el papá de los protestantes, Martín Lutero, él decía, es una epístola de paja, porque habla de las obras e iba en contra de lo que ellos creían. Solamente toman lo que les conviene. Pero la palabra solamente aparece en Santiago 2:24, cuando dice que el hombre no se justifica por la fe solamente, sino por las obras. Muy importante. Y también nos invita a nosotros a poner por obra la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo nosotros, sino enseñar a los demás, especialmente en nuestra casa, a nuestros hijos. Es muy importante que desde pequeños les vayamos encaminando en las cosas de Dios, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. El que los observe, o sea, el que cumpla y los enseñe. Puede ser que nosotros nos dediquemos solamente en cumplir y no enseñemos a los demás. O puede ser que nosotros nos dediquemos a enseñar, mira que Jesucristo quiere esto, Jesucristo dejó los sacramentos, tienes que ir a confesarte, tienes que casarte, no puedes estar viviendo libre, tienes que recibir a Cristo Eucaristía. Pero son personas que solo dicen y ellos mismos no hacen. Uno, o puede ser otra persona que haga, que sí cumpla los mandamientos, que participe de los sacramentos, eso se llama la celebración de la fe, pero puede ser personas que no se dediquen a extender el Evangelio. Hay 5 características que son esenciales y básicas para todo cristiano. 3 brotan del bautismo y 2 de la confirmación. 5. Dice en el sacramento del bautismo, cuando nos bautizamos, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Profetas para conocer nuestra fe. Porque si queremos celebrar y vivir nuestra fe, primero tenemos que conocerla. Luego sacerdotes para celebrar nuestra fe. El sacerdote común de los fieles, para celebrar nuestra fe. Reyes para servir. Entonces, estas 3 características brotan del bautismo. Al convertirnos en sacerdotes, profetas y reyes, estamos llamados a conocer nuestra fe, a celebrar nuestra fe, a vivir nuestra fe en servicio a los demás. Y las 2 brotan del sacramento de la confirmación, el extender la fe y defenderla. Eso dice el Catecismo de la Iglesia, 1285. Entonces, no es algo que a mí me guste o a mí no me guste. Si quiero ser un verdadero y auténtico discípulo de Jesucristo, tengo que vivir mi fe de una manera integral. No puedo vivir de una manera parcial, como por ejemplo, dedicarme a conocer la fe y a extender la fe, sin celebrarla, sin vivirla, sin defenderla. ¿Comprenden? Hay un desbalance total. O puede ser que haya personas que le guste defender la fe, por ejemplo, en el campo de la apologética, le gusta dar razones de nuestra fe, como dice en 1 Pedro 3:15 y 16. Excelente, pero se olvidan de seguirla conociendo uno
se olvidan de vivirla, la doctrina social de la iglesia en el servicio a los demás, se olvidan de extenderla, se olvidan de celebrarla y se dedican solo a defenderla. Desbalance total. Se hacen daño a sí mismos, daño a los demás, quién sabe, a la diócesis, a la iglesia. No, la fe se vive de una manera integral. Conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe, extender la fe y defender la fe. No puede haber un desbalance, un desnivel en ellos, porque a la larga eso va a hacer daño. Es cuestión de esperar meses, años, y eso empieza desde los sacerdotes, desde los párrocos, que deben ellos mismos y también deben de ocuparse que sus fieles conozcan su fe, que celebren su fe, que vivan su fe, que extiendan su fe y defiendan su fe. Pero de hoy en día hay algunos sacerdotes, no todos, gracias a Dios, que les gusta hacer, que ellos celebran la fe, los sacramentos, pero en cuanto a extender la fe, a ver el párroco qué tiempo dedica a predicar la palabra de Dios fuera de la misa, qué tiempo dedica a retiros de evangelización, retiros de conocimiento de la fe, poco o nada en muchos casos. Cómo está ese ministerio del querigma, que todas las parroquias, en todas las parroquias debería haber el ministerio del querigma, el primer anuncio, cosa que no existe en todas las parroquias. Entonces de ahí empieza, y luego nos quejamos de que la gente andan tibios en la fe y esto que el otro, pero eso viene desde la misma parroquia, desde el mismo párroco, en ocuparse que la gente conozca su fe, celebre su fe, viva su fe, extienda su fe y defienda su fe, para así ser auténticos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros, una vez más, les recuerdo, sin tener un balance en estos 5 pasos, vamos a la larga a tener problemas. ¿Por qué? Porque vamos a desconocer otras áreas y es necesario formarnos de una manera integral y vivir nuestra fe de una manera integral. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestras necesidades y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a mi canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir, para que juntos llevemos la palabra de Dios a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.